Saludos, es un verdadero gusto acompañarles y darles la bienvenida aquí a este programa Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón y el día de hoy con una nueva noticia, porque ya no solamente podrás escuchar el programa, sino también lo vas a poder ver en YouTube. Si me buscas como Rafa Salomón en YouTube, vas a poder ver pues la realización de este programa y me vas a poder conocer. Y por otro lado, pues en todas las estaciones en donde amablemente nos han dado espacio con este programa, en donde reflexionamos acerca de las emociones, acerca de pues básicamente la parte afectiva y cómo vamos avanzando en ello. Un tema particular el día de hoy para abrir este tema es nacer en México. Quiero que quede muy claro que este tema no es ningún señalamiento hacia la parte política, no se trata de ninguna manera de una crítica ni señalamiento, como lo menciono. Simplemente voy a hacer la reflexión que es nacer en México. Porque en México el lugar donde naces es determinante. Esa es una de las grandes tragedias nacionales, porque la localidad, la ciudad, el estado donde naces define las posibilidades que tiene un hijo para salir adelante o no a lo largo de su vida. Depende el estado, depende el lugar, depende la ciudad que vaya a tener posibilidades el hijo de seguir adelante o simplemente darnos cuenta que si un hijo nace en un lugar y una familia que tiene empleo formal, va a tener acceso a la seguridad social, que tiene capacidad de formar un patrimonio, va a tener una vida relativamente digna. Sin embargo, esa no es la realidad para la mayoría de las niñas y los niños de nuestro país en México, porque pues nos dice que en algunos lugares, en algunos estados, en algunas circunstancias familiares, es muy difícil de que puedan salir adelante los hijos, que puedan salir adelante porque no hay oportunidades, porque la economía local no funciona, porque tiene sus diferentes puntos y aristas, lo cual pues sigue siendo determinante el lugar. Siempre es mejor que los hijos tengan una referencia de quién es su padre y quién es su madre. Hay lugares donde, pues debido al narcotráfico y debido a otras circunstancias, pues simplemente nacen los hijos y no saben quiénes son sus padres, quién es su mamá, quién es su papá, y se le debe ayudar a identificar lo que beneficia y perjudica su entorno, y se debe crear y debemos crear hijos felices en nuestra nación para que ellos a su vez críen hijos más felices. Pero si estos niños han perdido a sus padres por lo que acabo de mencionar, tal vez el crimen organizado, pues ahí nos encontramos con un tema en donde pues ellos no saben quiénes son sus padres, no los conocieron nunca y entonces pues nos encontramos ante una dificultad. México continúa siendo un país donde se diseña políticas públicas de forma adultocéntrica. ¿Qué significa esto? Que pues no se piensa en los niños. Todas las mediciones indican que si hay un grupo de población visto por edad donde se vive la pobreza es justamente la niñez. Entonces, las políticas que se toman en cuenta pues tienen realmente solamente el punto de vista de los adultos, no se toma en cuenta a los niños. Esto tremendo, lo que vemos es una enorme desigualdad y enorme brecha de acceso a todos los que consideran la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas. Entonces, nacer en México pues tiene desventajas si no se logra nacer, como lo acabo de mencionar, en un estado en donde pues hay actividad económica, y esto es muy marcado. Hacia el norte, ahí vas a encontrarlo. Al centro está tambaleándose y en la parte baja, pues es más difícil. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta que nacer en México lo único que hace es que
pues no todos tienen las mismas posibilidades, los niños no tienen las mismas posibilidades en cuanto a la nutrición, por ejemplo. Este es un punto importante. La fórmula láctea que es recomendada para bebés con padecimientos, pues simplemente no se da en diferentes lugares. Simplemente se les da una fórmula y ahí está. De tal manera que el papel del Estado es garantizar que las mujeres tengan plena libertad de tener a los hijos que quieran, pero también darles derecho a estos hijos, de tal manera que pues vivir en México ya no solamente es un tema de nacionalidad, sino también es un tema de recursos, es un tema en el que pues desafortunadamente si no se cuenta con la preparación, si no se tiene un trabajo estable, pues simplemente quienes van a sufrir y mucho más son los niños. Esto precisamente porque pues han aumentado las tasas los niños han dejado de ir a la escuela, por supuesto, por el coronavirus, pero también se han dado estas cifras en cuanto a han desertado de los colegios particulares también. ¿Qué significa esto? Que las diferentes formas y la manera en la que se está llevando a cabo la economía pues se está desplomando. Esto ya lo vimos, esto ya lo estamos pues ahora sí experimentando y confirmando. La economía ha caído. Entonces, si en estos estados, pues más o menos se tenía pensado algo, voy a decirlo así, pues que había cierta manera de confirmar que iban a tener una vida más holgada, una vida sin tantas fallas, pues resulta ahora que no, que pues debido a la pandemia pues ha afectado y afectó a todo el mundo. Esta pandemia ha acabado y esto de nacer en México pues simplemente comienza a traer estas diferencias. No es lo mismo un niño que nace, voy a poner un ejemplo, en Australia, no es lo mismo un niño que nace en Europa que un niño que nace en México. Y esto, de acuerdo a estadísticas, el estudio de niñas y niños, pues son víctimas de violencia en México de una forma, créame, terrible: maltrato físico, abuso mental, abandono, trato negligente, explotación, abuso sexual, capacitación en el crimen organizado y homicidio. Esto es lo que está viviendo aquella persona que nace en México. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque entonces pues se les está utilizando, se les está realmente acercando a un tema de pues en donde voy a decirlo de esta manera, en donde las habilidades que pueden tener un niño pues se ven reducidas hasta para la manera de trabajar. Nacer en México es algo que no quiero de ninguna manera pues ponerlo como algo negativo, pero hay muchas carencias. Sí, en este mundo en donde nos encontramos, que además alguien me dirá, Rafa, pues también en Australia hay estos problemas, pero se intensifican de mayor medida en los países latinoamericanos. En esta ocasión estoy hablando exclusivamente de México, pero esto está pasando, pues las migraciones, ¿qué es lo que sucede? Buscan una nueva forma de encontrar vida, en condiciones dignas, y de tal manera que pues la investigación que estoy compartiendo pues simplemente nos pone en alerta. Y en este programa Amar, Vivir y Sentir no es desmotivar a nadie, de ninguna manera. Lo que sí es hablar con la verdad. Nacer en México trae grandes complicaciones, como nacer en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, en todos lados. Pero estoy compartiendo un estudio muy serio acerca de datos de que informan que 6 de cada 10 niñas y niños adolescentes de entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil. Entonces, esto es en México nada más. Es decir, todavía a nuestra infancia se le golpea, todavía a nuestra infancia
pues no tiene estos derechos. Entonces, nacer, y estoy hablando desde jalones de orejas, estoy hablando desde agresión psicológica, castigo físico severo, muy fuerte, que probablemente en otros países no esté sucediendo. Pues el tema del día de hoy aquí en Amar, Vivir y Sentir ha sido nacer en México. Espero haber dejado muchas inquietudes y muchas preguntas porque de esto se trata. Investiguemos y veamos que pues nacer en México realmente tiene sus consecuencias. Me despido. Hasta la próxima.